Mi madre me miró frente a la mesa y dijo: Todo es para Juan y Carmen, tú no lo necesitas. Está bien, sonreí fríamente. Entonces no esperen ni un peso más de mí. Me levanté, y su traición acababa de empezar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Antes de comenzar con la historia, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Escríbelo en los comentarios con el nombre de tu ciudad. Ahora sí, vamos a empezar con la historia de hoy. Hace unas semanas, mi madre me llamó. Su voz sonaba más dulce de lo usual, casi como en los viejos tiempos, cuando éramos una familia feliz en Guadalajara. María, deberías venir a casa para una cena familiar. Hace tanto que no nos reunimos todos, me dijo. Me quedé en silencio, dudando. A mis 55 años, ya no esperaba mucho de ellos. Durante décadas, he sentido su cariño condicional, solo me buscaban cuando necesitaban dinero para las facturas, los medicamentos de mi padre o los caprichos de mis hermanos menores, Juan y Carmen. Pero una parte de mí, esa que aún guarda recuerdos de las posadas navideñas con tamales y piñatas, quiso creer que esta vez sería diferente. Quizás me extrañaban de verdad. Dejé mi negocio de textiles en la ciudad y conduje hacia la casa donde crecí, esa casa llena de risas y también de silencios incómodos. El viaje fue largo, pero lo hice con esperanza, pensando en las noches de mi juventud, cuando cantábamos rancheras bajo el cielo estrellado del patio. Al llegar, el aroma del mole poblano llenaba el aire, y las velas parpadeaban en la mesa de madera que mi abuelo talló. Todo parecía tan familiar, tan cálido. Pero también sentí una punzada de cautela. Mis padres, a sus 80 años, siempre han sido astutos, y mis hermanos, aunque menores, nunca han valorado lo que he hecho por ellos. Aún así, entré con el corazón abierto. Quizás esta vez, después de tantos sacrificios, pagar hipotecas, mantener la finca en Jalisco, ayudar a Juan con sus negocios fallidos, me verían como su hija, no como su salvavidas financiero. Me senté a la mesa, rodeada de los rostros que alguna vez consideré mi refugio, sin saber que esa noche cambiaría todo para siempre. La cena comenzó con una calma engañosa. El mole poblano estaba delicioso, como lo hacía mi madre en sus mejores días, y las velas proyectaban sombras suaves sobre las paredes de adobe de la casa. Pero algo en el aire se sentía pesado, como si todos estuvieran esperando un momento específico. Mi padre, con su rostro arrugado y silencioso, apenas me miró, mientras mi madre servía el arroz con una sonrisa tensa. Juan y Carmen, sentados frente a mí, intercambiaban miradas que no supe descifrar al principio. Pensé que quizás era mi imaginación, pero pronto descubrí que no. Mientras servía el postre, una capirotada que mi madre había preparado con cariño, Juan se aclaró la garganta y habló con una seguridad que me heló la sangre. «Mamá y papá quieren que sepas algo ahora, María», dijo, recostándose en la silla, con los brazos cruzados y una chispa de satisfacción en los ojos. A su lado, Carmen jugueteaba con un mechón de cabello, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Dejé la cuchara en el plato, sintiendo que el dulce se volvía amargo en mi boca. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi corazón ya latía con fuerza. Mi madre suspiró, como si lo que iba a decir le pesara, pero sus palabras cayeron como un cuchillo. «Tu padre y yo hemos finalizado nuestro testamento. La casa aquí en Guadalajara, la finca en Jalisco, todo lo que tenemos, se lo dejamos a Juan y a Carmen. Tú no lo necesitas, María. Tienes tu negocio, tu vida estable. Ellos sí requieren apoyo para construir su futuro». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mi padre, buscando alguna señal de que esto era una broma cruel, pero solo bajó la cabeza, fijando la vista en su vaso de horchata, sin decir una palabra. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Por qué?», logré articular, mi voz temblorosa pero firme. Juan se encogió de hombros, con un tono burlón. «¿Por qué tú no lo necesitas, verdad? Tienes dinero, una casa propia. Mamá y papá creen que Carmen y yo necesitamos más ayuda». Solté una risa seca, sin humor, mientras el dolor se mezclaba con la furia. «¿Ayuda? ¿En serio? Juan, tú has cambiado de empleo más veces de las que puedo contar, y Carmen no ha trabajado un día completo en años, gastando lo que le doy en ropa y viajes que nunca me invitan a compartir. ¿Y yo no lo necesito?». Mi madre frunció el ceño, cruzándose de brazos. «No exageres, María. Tu padre y yo lo pensamos bien.
Tú siempre has sido independiente. Ellos necesitan una base sólida. Las palabras me golpearon como puñetazos. Recordé las noches sin dormir, los cheques que firmé para evitar que perdieran la casa, los miles de pesos que invertí en la finca de Jalisco para que fuera un legado familiar. ¿Y ahora, esto? Mi hermana Carmen soltó una risita, sus ojos llenos de desprecio. No seas tan dramática, María. Eres rica, ¿de verdad necesitas quejarte por unas propiedades? El calor subió a mi rostro, y apreté los puños bajo la mesa. No era solo el dinero. Era el reconocimiento, el respeto que nunca tuve. Ellos me veían como un banco, no como su hermana, no como su hija. En ese momento, supe que todo lo que había creído sobre el amor familiar era una ilusión. Mi padre seguía en silencio, mi madre me miraba con frialdad, y mis hermanos parecían disfrutar de mi dolor. La cena, que había empezado con promesas de calidez, se había convertido en un juicio cruel donde yo era la acusada. Me levanté lentamente, el chirrido de la silla rompiendo el silencio tenso. He oído suficiente, dije, mi voz fría como el acero. Mi madre parpadeó, sorprendida. ¿Qué haces, María? La familia es sagrada, no puedes reaccionar así por un malentendido. Sonreí, pero no había calidez en mi expresión. Malentendido, dices. Esto no es un malentendido, mamá. Esto es traición. Salí de la casa sin mirar atrás, el eco de sus voces aún resonando en mis oídos. En el camino a mi auto, las luces de las calles de Guadalajara brillaban como lágrimas, y supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi casa en la ciudad, mi mente no dejaba de dar vueltas. Las palabras de mi familia resonaban como un eco cruel: tú no lo necesitas, eres independiente, la familia es sagrada. Pero, ¿dónde estaba la santidad en su traición? Al llegar, me serví un vaso de agua de Jamaica y me senté en la sala, tratando de calmar el torbellino de emociones que me consumía. La furia y el dolor se mezclaban, pero también una determinación que nunca antes había sentido tan clara. Al día siguiente, decidí enfrentarlos. No podía dejar que su indiferencia quedara sin respuesta. Marcé el número de mi madre, pero fue Juan quien contestó, con ese tono burlón que ya conocía demasiado bien. «Ah, María, vienes a rogar por tu parte del pastel», dijo, riendo. Mi sangre hirvió, pero mantuve la calma. «No, Juan. Vengo a recordarte todo lo que he hecho por esta familia. Los miles de pesos que pagué para salvar la casa, las facturas médicas de papá, los préstamos que te di para tus negocios que nunca despegaron. Y tú, Carmen, ¿cuántas veces te saqué de apuros cuando gastabas en ropa y fiestas en lugar de trabajar?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por la voz de mi madre, cortante como un machete. «María, no seas tan dramática. Siempre hablas de dinero, como si eso fuera lo único que importa. Tu padre y yo te criamos con valores, no con codicia». Solté una risa amarga, sintiendo que las lágrimas quemaban en mis ojos. ¿Valores? ¿Dónde estaban esos valores cuando me usaron como su salvavidas financiero durante años? Pagué la hipoteca de la casa durante más de una década, invertí en la finca de Jalisco porque me dijiste que era para el futuro de la familia. ¿Y ahora, no soy parte de esa familia? Carmen intervino, con su voz melosa pero llena de veneno. Nadie te obligó, María. Siempre te gustó jugar a la heroína, pero ahora que no te dan lo que quieres, te pones como niña caprichosa. Esas palabras fueron como un golpe. Me quedé en silencio, sintiendo que mi corazón se rompía y se endurecía al mismo tiempo. Tienes razón, Carmen, dije finalmente, mi voz fría como el invierno en el altiplano. Nadie me obligó. Lo hice porque creí que la familia se apoya mutuamente. Pero me equivoqué. Ustedes solo saben tomar. Colgué antes de que pudieran responder. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Bloqueé sus números, cancelé las transferencias mensuales que había estado enviando para las facturas y los gastos de la casa. Eran casi 10,000 pesos al mes, un peso que había cargado con orgullo, creyendo que era mi deber. Pero ahora, ese deber se sentía como una cadena que había roto con mis propias manos. Sin embargo, la paz no duró mucho. Al día siguiente, mi madre apareció en mi negocio, acompañada de un par de tías que apenas veía. «María, ¿cómo puedes ser tan egoísta?
La familia es lo más importante, me recriminó, mientras las tías asentían, con miradas de desaprobación. Intenté explicarles, pero solo me interrumpieron, diciendo que debía perdonar y olvidar. Salí de mi propia tienda, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. No era solo mi familia, era toda una red de expectativas culturales que me ahogaban. Esa noche, sentada en mi cocina, tomé una decisión. No volvería a ser su banco, su solución fácil. Había dado demasiado, y ahora era hora de reclamar mi dignidad. Pero también sabía que no se rendirían tan fácilmente. Sus palabras, sus miradas, su desprecio aún resonaban, y supe que esto era solo el comienzo de una batalla que no había anticipado. La furia me consumía, pero también una nueva fuerza, la certeza de que merecía más que ser un nombre en un testamento olvidado. Después de cortar todo contacto con mi familia, pensé que finalmente tendría paz. Pero me equivoqué. La furia de mis padres y hermanos no se apagó, al contrario, se convirtió en un vendaval que intentó destruirme. Los primeros días fueron un torrente de mensajes y llamadas de tíos, primos y vecinos, todos manipulados por mi madre. María, ¿cómo puedes abandonar a tus padres en su vejez? La familia es lo primero, me escribía mi tía Lucha, cuya última vez que me visitó fue para pedirme dinero para una operación. Otros me acusaban de ser desnaturalizada, de olvidar los valores que me inculcaron. Cada mensaje era como un puñal, pero también me fortalecía mi resolución. Sin embargo, la verdadera escalada comenzó cuando Juan y Carmen decidieron llevar su venganza más allá. Primero, difundieron rumores en nuestra parroquia local, donde yo había sido catequista durante años. Dijeron que yo era una mujer codiciosa, que había cortado el apoyo financiero a mis padres por pura envidia, dejando a la familia al borde de la ruina. La gente que antes me saludaba con cariño en el mercado ahora me lanzaba miradas de desprecio. Una vecina, doña Rosa, incluso me confrontó en la calle: María, ¿cómo puedes ser tan cruel con tus propios sangre? Tu madre está destrozada. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies, pero no me quebré. Sabía que era mentira, pero el daño a mi reputación ya estaba hecho. Luego vino el segundo golpe, aún más bajo. Mi madre, con la ayuda de un abogado amigo de la familia, intentó demandarme por abandono familiar. Alegaron que, al dejar de enviar dinero, los había dejado desprotegidos, a pesar de que yo había sido su soporte financiero durante más de una década. Tuve que contratar a un abogado, gastar horas en reuniones legales y enfrentar el estrés de una batalla que nunca pedí. El juez, gracias a Dios, desestimó el caso por falta de pruebas, pero el proceso me agotó emocional y económicamente. A pesar de todo, no me rendí. Decidí responder de la manera más pública posible. Abrí mi laptop, entré a una página de redes sociales populares entre los mayores en México, y escribí mi verdad. Detallé cómo había sacrificado mi propia estabilidad para mantener a mi familia, cómo pagué hipotecas, facturas y sueños rotos de mis hermanos, solo para ser descartada como si no importara. Publicaron mi historia con el título: La hija que dio todo y fue traicionada. En pocas horas, recibí cientos de mensajes de apoyo de personas que habían vivido situaciones similares. Eres valiente, María. No debes cargar con culpas que no son tuyas, me escribió una mujer de Morelia. Pero también hubo críticas: la familia es sagrada, no deberías exponerlos así. Mi madre llamó furiosa esa misma noche. María, ¿qué crees que estás haciendo? Estás destruyendo nuestra reputación, gritó. Mi respuesta fue fría: no, mamá. Ustedes lo hicieron cuando decidieron tratarme como un cajero automático. Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que no se detendrían, pero también que no podía seguir siendo su víctima. Esa semana, mientras revisaba mi tienda, noté algo extraño: grafitis ofensivos en la fachada, palabras como traidora y egoísta pintadas en rojo brillante. Mi corazón se detuvo. Revisé las cámaras de seguridad y ahí estaba Juan, con una capucha y una lata de pintura en la mano, riéndose mientras destruía lo que había construido con tanto esfuerzo. No era solo un acto de vandalismo, era un mensaje claro: querían humillarme, asustarme, forzarme a regresar. Pero no lo harían. Llamé a la policía, presenté una denuncia, y exigí reparaciones. La furia me consumía, pero también una nueva certeza: no les daría el placer de verme caer. El peso de su traición, sus mentiras y ahora sus ataques físicos me dejó exhausta, pero también más fuerte.
La comunidad comenzó a dividirse, algunos me apoyaron, otros creyeron en las versiones de mi familia. Pero yo ya no buscaba su aprobación. Había dado demasiado, y ahora era hora de proteger lo que quedaba de mí. La escalada no solo era su guerra contra mí, era mi lucha por recuperar mi dignidad, paso a paso, en un mundo que a veces valora más las apariencias que la justicia. Después de presentar la denuncia por los grafitis, supe que había cruzado un punto sin retorno. La policía detuvo a Juan esa misma semana, y aunque intentó justificar su acto diciendo que estaba enojado y confundido, el juez le impuso una multa y una orden de alejamiento. Mis padres, furiosos, intentaron intervenir, pero por primera vez, sus palabras no tuvieron poder sobre mí. Había ganado una batalla, pero la guerra aún no terminaba. Decidí que era hora de protegerme de verdad. Cambié mi número de teléfono, mudé mi negocio a un nuevo barrio de Guadalajara donde nadie me conociera por mi pasado familiar, y reforcé la seguridad de mi casa y mi tienda. Cada paso que daba era un acto de rebeldía contra las cadenas que me habían atado durante décadas. Mis amigos, aquellos que realmente me valoraban, me apoyaron en silencio, organizando una pequeña bendición en mi nueva tienda, con rezos y flores de cempasúchil, como un ritual de renovación. Fue la primera vez en años que sentí que pertenecía a algo real, no impuesto. Sin embargo, mi familia no se rindió tan fácilmente. Una noche, mientras revisaba las cuentas de mi negocio, recibí un mensaje anónimo en mi correo, una foto de mi antigua casa familiar con la leyenda, «Te arrepentirás». El corazón me dio un vuelco, pero no cedí al miedo. Revisé las cámaras de seguridad de mi nueva ubicación y no encontré nada sospechoso, pero supe que podían intentar algo más. Decidí no responder, no darles la satisfacción de mi pánico. En lugar de eso, contraté a un guardia nocturno y continué con mi vida, enfocándome en lo que realmente importaba, mi paz. Con el tiempo, comencé a redescubrirme. Siempre había querido aprender a danzar el jarabe tapatío, un sueño que dejé de lado por las demandas de mi familia. Me inscribí en una clase local, rodeada de mujeres y hombres de mi edad que compartían mi pasión por nuestras raíces. Cada paso, cada giro, me llenaba de una alegría que no recordaba haber sentido desde niña. También empecé a viajar, algo que nunca me permití antes. Visité Puebla para probar sus chiles en nogada y luego Guanajuato, donde caminé por sus calles empedradas sintiendo que el peso de las expectativas familiares se desvanecía con cada kilómetro. Mi vida comenzó a florecer de nuevo, pero no sin desafíos. Un día, mientras estaba en el mercado comprando frutas, me crucé con una prima lejana que me miró con desprecio y murmuró algo sobre mi traición. Ignoré sus palabras, pero el dolor aún estaba ahí, un recordatorio de lo profundo que habían calado sus mentiras. Sin embargo, también recibí cartas y mensajes de desconocidos que habían leído mi historia en línea, agradeciendo mi valentía. «Eres un ejemplo para nosotros, María», escribió una mujer de Veracruz. Esas palabras me dieron fuerza, una red de apoyo que mi familia nunca me ofreció. Finalmente, cerré el capítulo más oscuro. Vendí la parte de la finca en Jalisco que aún estaba a mi nombre, una decisión que me dolió, pero que me liberó. El dinero lo invertí en mi negocio y en un pequeño viaje a la playa de Mazatlán, donde, por primera vez en años, sentí el sol en mi piel sin la sombra de sus demandas. Mi corazón, que había estado atrapado en una jaula de deberes, comenzó a latir con libertad. No volví a escuchar de ellos directamente, pero rumores llegaron a mis oídos. Mi madre ahora trabajaba en un mercado local vendiendo artesanías, algo que nunca imaginó tener que hacer. Mi padre, que siempre se había apoyado en mí, buscaba trabajos ocasionales en construcción. Juan y Carmen, sin mi apoyo, luchaban por mantenerse. No sentí culpa, solo una tristeza profunda por lo que podrían haber sido, pero no fueron. Al final de ese año, supe que había ganado más de lo que perdí. Mi tienda prosperaba, mis clases de danza me llenaban de vida, y había encontrado amigos que me veían como María, no como una fuente de ingresos. La liberación no fue instantánea, pero cada día era un paso hacia adelante, alejándome de la sombra de su traición y acercándome a la luz de mi propia dignidad. Han pasado 3 años desde que dejé atrás a mi familia, y nunca me había sentido tan libre. Vivo ahora en una casa pequeña pero acogedora en Zapopan, rodeada de jardines de bugambilias y el sonido de los mariachis los fines de semana. Mi negocio de textiles florece, y mis clases de jarabe tapatío me han dado una comunidad de amigos que me valoran por quien soy, no por lo que puedo dar. Hace poco, conocí a don Luis, un hombre mayor que también escapó de una familia tóxica. Sus palabras, llenas de sabiduría,
me hicieron ver que no estaba sola. La familia de sangre no siempre es la que más te quiere, María. A veces, los verdaderos lazos se forman con quienes te respetan. Viajo con más frecuencia ahora, explorando los rincones de México que siempre soñé conocer. Fui a Chiapas, donde admiré las cascadas y aprendí sobre las tradiciones mayas, luego a San Miguel de Allende, donde el arte y la historia me recordaron que la vida es para vivirla, no para sacrificarse en vano. Cada viaje, cada risa compartida con nuevos amigos, era un regalo que me negué durante años por culpa de las demandas interminables de mis padres y hermanos. A veces, pienso en ellos. Escuché que mi madre sigue vendiendo artesanías en el mercado, con menos orgullo del que alguna vez tuvo. Mi padre trabaja en una fábrica, un hombre que nunca imaginó depender de sus propias manos. Juan y Carmen, según dicen, luchan por mantener apariencias en redes sociales, pero sin mi dinero, sus vidas se han desmoronado. No siento rencor, ni siquiera satisfacción. Solo una tristeza profunda por lo que pudieron haber sido, pero eligieron no ser. Esta experiencia me enseñó una lección invaluable, una que creo que muchos en México, especialmente nosotros los mayores de 50, necesitamos escuchar. En nuestra cultura, valoramos la familia por encima de todo, y eso es hermoso cuando hay amor verdadero. Pero a veces, como en mi caso, la familia se convierte en una carga tóxica que nos roba la dignidad. Protegerse a uno mismo no es traición, es un acto de amor propio. No debemos permitir que el deber nos haga olvidar nuestro valor. La verdadera familia no son solo los de sangre, sino aquellos que te respetan, te apoyan y celebran tu éxito sin pedir nada a cambio. Hoy, miro las luces de Guadalajara desde mi balcón, sintiendo el aire fresco de la noche y el peso ligero de mi corazón. No necesito su aprobación, ni su herencia, ni sus mentiras. He encontrado libertad, y eso vale más que cualquier propiedad o tradición rota. Mi historia no es solo mía, es para todos aquellos que han cargado con culpas que no son suyas, que han dado todo por otros solo para ser descartados. Si algo he aprendido, es que establecer límites no es egoísmo, sino el primer paso hacia una vida digna. Cierro los ojos, sonrío y susurro una oración de gracias. Por fin, soy yo misma, completa, sin cadenas. Y sé que, pase lo que pase, nunca volveré a dejar que nadie me robe esa libertad. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. La familia puede ser un lugar lleno de amor, o de un dolor muy profundo. Si alguna vez te has sentido maltratado o ignorado por tus seres queridos, siéntete libre de compartir tu experiencia en los comentarios. Nunca sabes a quién podría ayudar tu historia.